Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 6. En esta mañana, como es habitual en la última serie que estamos llevando, desarrollaremos el versículo 10 y 11 del capítulo 6. Recuerden que estamos estudiando el libro de Eclesiastés y hemos estado llevando esta serie bajo el eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y con ese eslogan que hemos mantenido en tensión durante este tiempo, vamos a poder estudiar estos versículos que nos corresponden en esta mañana. Dicen de la siguiente manera, Eclesiastés capítulo 6, versículos 10 y 11. Respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? El texto que tenemos en esta mañana para nuestro estudio es un texto que en su redacción parece como una especie de enigma, como una especie de acertijo, como si fuera una adivinanza. Y pues no es extraño que así sea, porque la literatura sapiencial no solamente tiene proverbios, sino que dentro de la poesía también se incluyen acertijos, o se incluyen enigmas, o una especie de adivinanzas que dentro de sí mismo, dentro de su contenido, está la respuesta. Este es un enigma que nos presenta el rey Salomón. Y ese enigma va a ser resuelto a lo largo del libro de Eclesiastés, donde el mismo rey se plantea cuál es la respuesta y nos dice cuál es. Entonces esto es muy importante porque en esta mañana vamos a hablar de varias cosas. Una de las cosas que vamos a hablar hoy es de la creación de Dios. Vamos a hablar del hombre como creado a imagen y semejanza de Dios. Y también vamos a hablar del Dios creador. Y vamos a hablar de un hecho que empaña el hecho de la creación o el episodio y relato de la creación, que es posterior a la misma y tiene que ver con la rebeldía o la desobediencia flagrante del hombre que se levanta contra Dios en pelea, en discusión, en contienda, y en ese sentido pues todas las consecuencias que vienen. Entonces es importante que nosotros notamos que desde la antigüedad siempre hemos creído, según la Biblia lo dice, que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios creó todas las cosas buenas, perfectas y en orden. Y no solamente las creó, sino que les dio un propósito, un diseño, y estableció ese diseño para que el hombre lo mantenga o lo cumpla. Sin embargo, desde el mismo comienzo de la historia, a partir de Génesis 3, nosotros vamos a encontrarnos con que el hombre quiere competir contra Dios. Si vamos a ver que el hombre no solamente se conforma con vivir, sino que quiere contender con el Creador. Ese es lo primero que encontramos en Génesis 3, que Adán y Eva se rebelaron contra Dios y manifestaron su rebeldía en abierta resistencia o contienda contra Dios, diciendo: no estamos de acuerdo con sus ordenanzas, nosotros queremos una manera distinta de entender o interpretar las cosas. Y desde ahí la Biblia nos plantea que el hombre pretendió ser igual a Dios. Y al pretender ser igual a Dios, pues lo que muestra realmente es su rebeldía y vienen grandes consecuencias. Luego la Biblia nos va a mostrar más adelante, cuando el hombre se construye un altar o una torre, igual con la misma pretensión de ser igual a Dios. Es decir, desde que el hombre es creado y puesto en el huerto del Edén inicialmente y luego puesto para habitar la tierra, ha manifestado rebeldía contra Dios. Y esa rebeldía pues la manifiesta con argumentos, con indisposición a hacer su voluntad y queriendo que sus propósitos o sus planes se ejecuten por encima de los de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos, escrito por el apóstol Pablo, nos dice: no se conformen, es decir, no se acomoden o no se amolden a las pretensiones y a los intereses de este siglo, dando a entender que la sociedad o los habitantes del mundo que en este siglo viven o habitan son altamente contrarios o contravienen abiertamente los planes de Dios, es decir, pelean contra Dios, desafían a Dios y pretenden hacer las cosas mejor que Dios. Eso no es una novedad,
¿sí? No es una sorpresa. Todos nosotros somos conscientes y sabemos por nuestro propio corazón y por las evidencias que tenemos que el hombre se ha rebelado contra Dios, que el hombre quiere hacer su propia voluntad y que está totalmente en contra de Dios, manifestando su rebeldía, su resistencia y pretendiendo saber más que Dios, inclusive igualarse y desconocer a Dios y decir que Dios no tiene valor o no tiene importancia ni en su ser ni en sus advertencias. Eso es lo que básicamente nos va a plantear el texto de hoy. Dice, respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre que no puede contender contra aquel que es más poderoso que él. Entonces el texto de esta mañana nos va a plantear un enigma, pero en ese enigma lo que quiere el escritor, que es el proverbista, el rey Salomón, darnos a entender es que el hombre quiere contender contra Dios. Básicamente la solución del enigma, ¿sí? O del misterio aquí como especie de adivinanza es el hombre contiende contra Dios. La pregunta es, ¿puede el hombre contender contra Dios? Pues aunque vemos que sí, la respuesta plena o la respuesta total es, aunque el hombre contienda contra Dios, nunca va a poder derrotar a Dios, o vencer a Dios, o destruir a Dios con argumentos. Nunca va a poder arrinconar a Dios con sus argumentos, porque los argumentos de Dios no solamente son verídicos, sino que además de eso son sabios, son perfectos y son permanentes, son eternos, mientras que los argumentos nuestros, por buenos que parezcan, son cambiantes, son volubles y son inestables. Entonces, aunque el hombre sí quiere contender contra Dios, pues se encuentra con que no puede derrotar a Dios y el hombre termina siendo derrotado. Por eso el título de nuestra enseñanza en esta mañana es rival o aliado. Y lo que queremos decir es, Dios creó al hombre, pero Dios creó al hombre para que el hombre dependa de Dios y para que el hombre adore a Dios y para que el hombre encuentre en Dios su mejor aliado. Es decir, el único que puede ayudar al hombre es Dios, el único que puede entender al hombre es Dios, el único que puede auxiliar al hombre en cualquier circunstancia o necesidad o adversidad es Dios, y el único que puede prestarle ayuda integral y plena, satisfactoria al hombre, es Dios. No hay nadie más. Dios nos diseñó de esa manera. Nos diseñó para que solo encontremos consuelo en Él, para que solo encontremos respuesta en Él y para que solo encontremos solución a todas nuestras exigencias o todas nuestras problemáticas en Él. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro protector, Él es nuestro defensor, Él es todo para el hombre. Así nos diseñó Dios. Dios nos diseñó totalmente dependientes, totalmente incapaces de poder solventar las cosas por nuestros propios medios, y cuando intentamos hacerlo fracasamos. Dios nos diseñó para que nosotros en todo el sentido de la palabra encontremos únicamente alivio y respuesta en Dios. Eso lo dijo uno de los teólogos de los primeros siglos de esta era, el teólogo Agustín de Hipona. Dijo, mi alma tiene angustia y solo encuentra sosiego en ti. Es decir, nuestro ser solo encuentra respuesta en Dios para las necesidades profundas del alma, para las necesidades trascendentales del espíritu y también para las necesidades temporales, solo hay respuesta en Dios. La pregunta que nos planteamos en esta mañana es, si Dios nos diseñó así, y si evidentemente el hombre solo encuentra respuesta y solución a sus problemas en Dios, ¿por qué el hombre se pelea con Dios? Es decir, ¿hace bien el ser humano peleándose contra su creador, peleándose contra su defensor y peleándose contra su protector? ¿Hace bien el hombre pelear con aquel o contender contra aquel que le puede y le da efectivamente todas las cosas? La respuesta es no, porque si yo peleo con el hacedor, pues yo pierdo porque tengo las consecuencias, y además estoy entrando en rebeldía contra aquel que me puede responder y solucionar todas mis necesidades. Es decir, es un acto de profunda necedad, de gran rebeldía, que nosotros los seres creados por Dios peleemos y contendamos contra el Creador. No hacemos bien y no vamos a terminar bien quienes peleamos contra nuestro Dios.
vamos a tener terribles consecuencias. Es decir, nosotros en lugar de ver a Dios como nuestro aliado, como nuestro Dios y nuestro protector que está a favor nuestro y que nos auxilia, hemos decidido por nuestra rebeldía ser rivales de Dios. Es decir, oponernos, resistir a su voluntad y tenerlo a Él como si fuera nuestro peor rival, nuestro más grande rival. Y de hecho muchas personas lo dicen: Dios está en contra mío. ¿Recuerdan que aún Noemí lo dijo cuando regresó de Belén, o regresó a Belén de Moab? Dijo: el Todopoderoso está contra mí, dando a entender que Dios era su rival. Es decir, como que Dios tenía una pelea casada con Noemí, y en esa pelea Dios había prevalecido y Noemí había perdido. Pero no veía a Noemí en ese episodio de aflicción y de frustración, no veía a Dios como su amable consejero y su ayudador, sino que lo veía como su adversario. Y así muchos personajes de la Biblia vieron a Dios como su adversario. Y hoy en día gran parte de la humanidad ve a Dios como su rival. Es decir, para muchos de ellos sería mejor que Dios no existiera y que los dejara libre a sus antojos a hacer su voluntad. Para muchas personas en la tierra sería mejor que Dios ni siquiera estuviera pendiente de nosotros para nosotros vivir a nuestra manera, dando a entender que nosotros con nuestras intenciones y anhelos y sueños podemos planear mejor nuestra vida y podemos llevar a feliz término nuestra vida y nuestros planes sin Dios. Lo primero que podemos decir de cómo el hombre contiende o pelea contra Dios es desafiándolo. ¿Sí? Eso es lo primero que hace el hombre, desafiar a Dios. Es decir, retar a Dios, dar a entender que él puede confrontar a Dios con argumentos, con retos, con desafíos, como diciéndole: bueno, si tú existes, ¿por qué no haces esto? O si tú eres Dios, ¿por qué no me auxilias? O si tú de verdad existes, ¿por qué me tienes pues abandonado? Y de esa manera el hombre siempre ha retado a Dios, y lo ha retado con palabras, y lo ha retado con acciones, y lo ha retado con indiferencia, y lo ha retado con ostensible rebeldía, diciéndole a Dios: bueno, a ver, ¿existe o no existe? ¿Eres tan fuerte o no lo eres? ¿Eres tan grande como tú dices que eres o no? Enfrentémonos a ver. Y enfrentémonos a ver quién tiene la razón. Y ese desafío que el hombre le plantea a Dios, su Creador y su Señor, pues lo que muestra es que el hombre no confía en Dios. Y como no confía porque no cree en Él, entonces lo desafía. Y viene a mi mente un episodio del cual vamos a hablar en esta mañana, y es un episodio de un hombre que durante toda su vida quiso contender contra Dios. No sé si ustedes recuerdan, es un patriarca, uno de los padres del pueblo hebreo, y un hombre muy conocido en la historia de Israel, en la historia bíblica. Un hombre que en su mismo nombre llevaba como esa semilla o ese germen de la rebeldía y de la pelea y la contienda contra Dios su Creador. Ese hombre se llamó Jacob. Jacob es conocido en la Biblia como el engañador o el suplantador, o el que quiere tener siempre la razón. Jacob es de ese tipo de hombres que dice: yo tengo la razón y punto. Y yo voy a hacer mi voluntad y la voy a lograr, lo voy a conseguir y voy a usar toda mi fuerza, todas mis estrategias, todas mis artimañas, pero me voy a salir con la mía. Al punto de que Jacob logró robarle a su hermano la primogenitura mediante una negociación pues conveniente para él. Recordemos que luego Jacob logró también con engaño y con la astucia de la mamá robarle a su hermano mayor la bendición principal que daban los padres cuando estaban a punto de morir. También con algunas sutilezas y algunos intereses engañosos y con algunas astucias logró quedarse con gran parte de la riqueza que tenía Labán. Y así sucesivamente Jacob siempre parece que en cualquier negociación lograba con ventaja, lograba con artimañas y lograba con fuerza imponerse, retando a los contendores que en su momento pues era Esaú y luego también Jacob, Isaac su padre. Sin embargo, la Biblia nos va a decir más adelante que Jacob no estaba peleando contra Esaú, ni peleando contra Isaac, que Jacob fue hallado contendiendo directamente
contra Dios y luchando contra Dios y enfrentándose a Dios, y obviamente pues tuvo grandes consecuencias. Entonces lo que la Biblia nos va a decir, y es importante tenerlo claro, es que cuando nosotros contendemos contra otros y queremos siempre imponer nuestra razón, imponer nuestro juicio y nuestros argumentos, y mediante artimañas o mediante maneras no convenientes logramos salirnos con lo nuestro, pues normalmente con quien estamos contendiendo no es contra esa persona a quien derrotamos, sino con quien estamos contendiendo o con quien estamos rivalizando es contra nuestro Dios mismo. Es decir, diciendo yo voy a ganar, nadie puede contra mí, no hay alguien que me haya podido resistir y yo a todos los he vencido. Yo siempre que hago un negocio, que emprendo un proyecto, lo logro, no importa lo que haya que hacer. Pero ¿contra quién está contendiendo ese sujeto? ¿Contra sus víctimas, a quienes logró derrotar aparentemente? ¿O contra Dios el Creador? La Biblia dice que el hombre cuando contiende contra otros, o cuando está confundido en sí mismo, está contendiendo contra Dios. Es decir, no es suficiente decir yo estoy en contra de Dios, Él es mi rival. Basta solamente actuar en contra de su ley, basta solamente desafiar sus normas, desafiar sus principios, desafiar las autoridades que Él ha establecido, y en el mismo sentido estamos contrariando a Dios y desafiándolo, porque estamos diciendo la ley de Dios es mi rival, estoy en contra de las normas y los principios de Dios y no me voy a someter. Es tan interesante el tema de Jacob, que no solamente se registra en Génesis, sino que se registra en otros lugares de la Escritura. Incluso en el Nuevo Testamento se habla, y aún el mismo profeta Oseas habla de Jacob diciendo que Jacob pues era ventajoso y que Jacob logró retar a las autoridades y a las personas que se le ponían en el camino. Miremos lo que dice Romanos 1, 23 al 28, porque aquí nos describe claramente la génesis de esa rebelión del hombre contra Dios y nos registra claramente los móviles o las razones por las cuales el hombre se rebeló contra Dios. Dice así: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y continúa diciendo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero noten que el texto en el versículo 23 comienza diciendo: y cambiaron. ¿Quiénes cambiaron? Los hombres, la humanidad, los hombres creados a imagen y semejanza, los hombres que le debían a Dios lealtad, gratitud y honra, en lugar de hacerlo, en lugar de obedecer, de someterse, de rendirse en culto y adoración a Dios, cambiaron. ¿Quiénes decidieron cambiar? Los hombres. ¿Por qué decidieron cambiar? Por rebeldía, por no querer someterse, por no atender a su voluntad y por rivalizar contra Dios, dando a entender que ellos tenían la razón y que Dios estaba equivocado. Si a mí me dan una orden, mi jefe, y yo la cambio, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Que yo sé más que mi jefe que me dio la orden. Si a mí me dan una tarea que hacer como obrero y yo no la hago y hago una que no me ordenaron, ¿qué es lo que yo estoy diciendo de mi jefe? Que no respeto a mis jefes, que mis jefes no tienen por qué darme órdenes y que yo tengo la capacidad y la potestad, incluso la sabiduría y el conocimiento para decidir con mejores argumentos y con mejores resultados lo que se debe hacer y que quien me dio la orden está equivocado. Eso es lo que estoy diciendo tácitamente. Y eso fue lo que hicieron los hombres, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Es decir, ¿para qué fue creado el hombre? ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Y recuerdan lo que dice también nuestro catecismo en la primera pregunta. El hombre fue creado para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre?
El fin principal y más noble del hombre es vivir para la gloria de Dios y gozarse, deleitarse, someterse en Él y para Él por siempre. Aquí dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios, es decir, debiendo honrar a Dios, decidieron deshonrarlo. Debiendo ser leales a Dios, decidieron ser desleales. Debiendo obedecer su santa ley y atenderla como sabia y perfecta, decidieron invalidarla haciendo su propia voluntad. ¿Y en qué cayeron? Pues dice la Biblia que hicieron su propia voluntad, cambiaron la imagen de Dios, deshonraron el culto a Dios, deshonraron la verdad de Dios, cambiaron todo por mentira y por engaño. Dice también que se envanecieron en pasiones, en deleites, que cambiaron todo el diseño de Dios, aún el diseño natural de la vida y de la familia y del trabajo y la existencia y la adoración, todo lo alteraron. ¿Por qué lo alteraron? ¿Porque no era bueno? No, sí era bueno y sigue siendo bueno y sigue siendo perfecto y vigente. ¿Por qué lo cambiaron? Por rebeldía. Dice la Biblia, porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Y como no quisieron tener en cuenta a Dios, ellos mismos se inventaron un plan. Y el plan es, saquemos a Dios de nuestra vida, ignoremos sus mandatos, inventémonos maneras alternas de vivir y digamos que de esa manera son buenas y de esa manera Dios no está presente. ¿Eso cómo se llama? Rebeldía. Pero según el contexto del pasaje de esta mañana, implica contienda. Porque contienda o contender es altercar con alguien que tiene la razón. Y yo que no la tengo, pretender tenerla a base de argumentos o a base de reclamos. Eso es lo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1. Entonces Dios los entregó. Es decir, Dios dijo, pues ¿quieren vivir sin mí? Pues vivan sin mí. Si quieren hacer su propia voluntad, pues háganla y van a enfrentarse a las consecuencias. El texto dice, ya sabíamos que el hombre fue creado por Dios. Eso lo sabemos desde el momento de la creación. Eso lo sabemos desde el momento del origen que Dios había creado al hombre y que el hombre debía obedecer su santa y perfecta voluntad. ¿Por qué no lo hizo? Luego en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice también, porque la ira de Dios se revela desde el cielo y contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa expresión detienen es como que hacen un muro, ¿cierto? Como cuando uno quiere sostener algo y tumbarlo a la fuerza. ¿Sí? Como cuando una cantidad de hombres se ponen frente a un muro o a una pared y le hacen gran fuerza o resistencia y la tumban. Eso es lo que está dando a entender acá. Los hombres detienen, es decir, se interponen, resisten, alteran constante y voluntariamente la verdad para que no les asista la verdad, ni les asista la justicia de Dios, sino para hacer su propia voluntad. ¿Por qué lo hacen? Porque están contendiendo, es decir, están buscando pleito, porque el hombre quiere buscar contienda contra su creador y porque sabe que no puede vencerlo, pero pretende lograrlo. Y miren lo que dice Génesis 32, 9 al 12, que es uno de los pasajes que estamos revisando. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy entre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, muy interesante este texto que está diciendo la Escritura acá. Nos relata cuando Jacob venía para encontrarse con su hermano, y venía huyendo de Labán y yendo para su propia tierra, cuando le avisaron que Esaú venía en su encuentro. Y le dicen, Esaú viene en su encuentro y viene con muchos hombres. ¿Sí? Unos 400 hombres acompañaban a Esaú que venía a encontrarse con Jacob. Y entonces se asustó Jacob. Y cuando Jacob se asustó, ¿qué hizo? Cuando Jacob se enteró de que su hermano venía y que venía con tantos hombres, ¿qué debiera haber hecho? ¿Sí? Uno diría, bueno, lo que debía haber hecho Jacob era arrepentirse porque Jacob se había enfrentado con su hermano, estaba huyendo y tenía miedo que su hermano lo matara. ¿Sí?
Sin embargo, la Biblia no nos dice que su hermano se arrepintió al saber que Esaú venía en su búsqueda o venía en su encuentro. En lugar de arrepentirse y decirle, Señor, perdóneme porque mi hermano está ofendido porque yo lo ofendí. Yo le robé la primogenitura, luego le robé su bendición, porque tengo un problema que no he solucionado con él, perdóname. Lo que hace Jacob es orar a Dios y decirle a Dios, líbrame de la mano de mi hermano. Es decir, no me deje que mi hermano me haga daño. Pero no era esa la petición que tenía que Jacob haber hecho. Lo que Jacob debiera haber hecho era, Señor, perdóname, porque mi hermano si está molesto es con justa razón. Y si mi hermano viene a causarme daño es porque yo lo ofendí, lo he robado y lo he suplantado varias veces. La pregunta es, ¿por qué Jacob no le pide perdón a Dios? Sino en lugar de pedirle perdón a Dios le dice, Señor, guárdame de mi hermano. Es decir, que yo pase por el lado de mi hermano y que no me haga nada y que no me destruya. Evidentemente lo que seguimos viendo es que Jacob sigue evadiendo su responsabilidad y que sigue sin arrepentirse y sin reconocer que él está todo el tiempo resistiendo a Dios y contendiendo contra Dios y no se quiere arrepentir. Y miren lo que dice Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿Quién? Jacob. Recuerden que estaban los dos en el vientre y estaban luchando en el vientre, ¿recuerdan? Esaú y Jacob peleaban en el vientre de Rebeca. Y luego cuando salió, dice que la Biblia dice que primero salió uno, pero el otro salió agarrado, o cuando salió el primero, el segundo estaba agarrado al calcañar de su hermano, como no queriendo dejarlo salir. Y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Miren lo que dice la Biblia, Oseas está describiendo eso. Desde el vientre de la madre, él tenía agarrado a su hermano por el calcañar. Es decir, no queriendo dejarlo que saliera primero, aunque salió primero Esaú, pero no lo quería dejar salir. Es decir, ya desde el vientre de la madre, ¿qué estaba evidenciando Jacob? Que estaba luchando, que estaba contendiendo con su hermano y que quería tener la delantera, es decir, él quería ser el primero, no lo logró, pero ya lo quería intentar desde el vientre. Y luego cuando nació, más adelante, también le roba su primogenitura a su hermano. Y aquí recuerda ese hecho el profeta Oseas, pero también recuerda cuando se encontró con el ángel. Y la Biblia dice que luchó con el ángel y el ángel lo derrotó. Y al derrotarlo, dice que prevaleció el ángel. ¿Y qué hizo Jacob? Lloró. La Biblia no dice que Jacob se arrepintió. No dice por ningún lugar que se arrepintió, sino que cuando el ángel prevaleció, lloró y le rogó. Es decir, es muy importante que notemos que aún Jacob, siendo un patriarca, siendo un hijo de Dios, un nieto de Abraham, sigue luchando todo el tiempo contra Dios y queriendo que las evidencias sean a su favor y en contra de las circunstancias y pretendiendo tener el control de los hechos y pretendiendo suplantar a su hermano, desconociendo posiblemente que con quien estaba contendiendo era contra Dios mismo. El que tiene a Dios como rival no confía, sino que contiende. El que tiene a Dios como rival y no como aliado, habla y no escucha. Pretende siempre tener la razón. Mire que Jacob en este texto que leímos de Génesis 32, dice, Señor, líbrame de mi hermano. En lugar de decir, líbrame de mi pecado. En lugar de decir, me arrepiento. Siempre tiene la razón y siempre tiene argumentos que prevalecen sobre los demás, dando a entender que no se va a arrepentir. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, entonces dije, hablando de Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, Isaías cuando tuvo el encuentro con Dios en esa visión celestial, en el templo, en Isaías 6, Isaías se arrepintió y dijo, ay de mí, que soy hombre pecador, soy hombre muerto. Eso no hizo Jacob. Esperaríamos que Jacob hubiera hecho eso cuando se vio frente al peligro de morir, porque Saúl lo venía a encontrar y él tenía temor de encontrarse con él. En Lucas capítulo 5, versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Isaías reconoció que era pecador ante el encuentro con el Señor. Pedro también reconoció que era pecador ante el encuentro con Jesús, pero Jacob no lo reconoció. Y es básicamente lo que nos está diciendo Salomón en este texto, respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre el que contiende contra Dios. Es decir, no es muy complejo saber la respuesta de este enigma. Es muy simple, se sabe desde el comienzo, desde Génesis 3, que Dios creó al hombre para que lo adorara, pero el hombre se puso en contra de Dios y contiende contra él. Eso es lo que está diciendo. Y luego en el mismo texto dice, ciertamente multiplica sus palabras. Es decir, cada vez busca más argumentos, más razones para contender contra Dios. Y esa es una de las cosas que siempre los seres humanos usamos. Cuando queremos pelear contra alguien, la mejor manera que usamos para pelear son las palabras. ¿Sí? No es sino que uno se moleste con alguien y uno dice estoy ofendido, y la mejor manera como uno, la mejor arma que usa, la mejor herramienta para pelear es la lengua. ¿Sí? Lo grita, lo insulta, lo agrede, usa sarcasmo, ironías, ofensas. ¿Sí? Y de esa manera uno pretende ganar. Eso hizo Jacob. Jacob fue muy hábil con las palabras. Fue un buen hablador, fue un buen charlatán y con palabras logró ganar muchas veces. La pregunta es, ¿podrá ganar siempre todos los episodios? ¿O llegará el momento en que Dios lo va a frenar y le dice, no puedes seguir ganando, estás luchando contra mí? Recuerden que la forma como Satanás representaba en la serpiente en Génesis 3 engañó a Adán y Eva fue con argumentos. Mire que no los engañó de otra manera. No les dio escopolamina, no les dio burundanga, no los embolató, simplemente les habló. Y con palabras, con argumentos, con sutilezas, doblegó a Adán y Eva. Recuerden cuando Adán y Eva, Dios les pide cuentas, ¿cómo respondieron a Dios? ¿Cómo se defendieron? ¿Cómo se justificaron? ¿Cómo pretendieron lavarse las manos de la rebeldía que habían tenido contra Dios? Con palabras. Es decir, las palabras, si bien es cierto, son buenas, son necesarias y son importantes para nuestra comunicación y nuestra adoración a Dios, también son las herramientas, son las armas, son los fusiles, son la artillería que usamos para destruir a otros. Y lo dice el apóstol Pablo, con la boca que bendecimos también destruimos. Y lo dice Santiago, con la misma fuente donde nosotros usamos para bendecir a Dios también encendemos o podemos generar un gran incendio, o podemos matar a muchos, causar muerte a muchos, porque nuestras palabras pueden ser dulces y amorosas y atractivas, pero también pueden ser veneno mortal. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Veneno mortal, como la especie del veneno de una serpiente cuando muerde. Dice la Biblia que así son muchas veces nuestras palabras. Y así son las palabras de aquel que contiende contra Dios, que alterca contra Dios, porque el hombre siempre cree que ganó con argumentos, o con justificaciones, o con evasivas, o con ironías, o con sarcasmos. Él siempre dice, yo tengo la razón y se lo voy a demostrar. Y es muy común que escuchemos en nuestro medio decir, no, es que yo no me quedo callado y yo le digo. La pregunta es, ¿todo eso que dije por no quedarme callado fue bueno? ¿O muchas de las cosas que dije fueron ofensivas? ¿Fueron hirientes? Quizás destructivos, quizás fueron grandes heridas que causé al corazón de una persona por decir mis palabras y no quedarme callado. Ahora, ¿eso que causé a esa persona era solo a esa persona o era una contienda que yo tenía contra Dios? Y como no me pude enfrentar a Dios, me enfrenté a alguien similar a mí. El síntoma del hombre que contiende contra Dios es cubrirse de religiosidad o cubrirse de moralismo, o cubrirse de evasivos, o endurecer su corazón para no perdonar, como el caso de Jacob, o llenarse de soberbia y de arrogancia, como muchos. Y con esos síntomas evidentes, él manifiesta que está contendiendo contra Dios. No se arrepiente, no se doblega, no se humilla, y manifiesta tener siempre la razón. Génesis 32, 29. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Ese es el episodio cuando Jacob se enfrentó con el ángel, o con un varón, dice la Biblia, y se enfrentó toda la noche y luchó.
Recuerden que luchó toda la noche y no lo podía derrotar. No había ganador aparente. Y luego cuando llegaba el amanecer, Jacob le pregunta por el nombre. Yo les pregunto, ¿era importante para Jacob saber el nombre? ¿Por qué Jacob, en su afán de querer ganarle y no poder ganarle, ahora al final de la faena le pregunta por el nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dígame su nombre. Ahora, ¿por qué Jacob lo quería saber el nombre? Para poder decir, le gané a Julano de tal, logré derrotar a Julano de tal, que me quiso poner resistencia larga durante la noche. ¿Por qué no se interesó Jacob apenas vio a ese varón preguntarle su nombre? Lo que hizo fue contender contra él. Toda la noche contendió con él, toda la noche lo enfrentó, toda la noche lo resistió y al final en la madrugada le dice, oye, y al fin de cuentas, ¿cómo se llama? ¿No les parece interesante? Si Jacob estaba interesado en saber el nombre de ese varón, ¿no debió haber comenzado por ahí en el primer encuentro en la noche? Normalmente cuando uno se encuentra con una persona desconocida y lo va a charlar o va a hablar con esa persona, lo primero que uno hace es presentarse, mi nombre es Julano de tal, esperando que la otra persona le dé su nombre. Y si la persona no le da su nombre, pues uno le dice, disculpe, ¿cómo es su nombre? ¿Por qué? Porque uno va a entablar una charla o un diálogo con esa persona y uno no lo va a hacer sin poderse dirigir por el nombre. El hombre, en este caso Jacob, no se interesa por el nombre de su rival, pero al amanecer sí se interesa, como queriendo decir, quiero tenerlo en la lista de mis derrotados. Y en Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Vuelve y reitera que el hombre contiende contra Dios por una simple y llana razón, que el hombre es pecador, que el hombre se rebeló contra Dios y al rebelarse contra Dios se constituyó pecador y enemigo de Dios y entonces tiene a Dios como su rival. No lo tiene como su aliado cuando debiera ser nuestro aliado y es nuestro aliado. Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dentro de eso que no conviene es resistir a Dios, enfrentarlo y decirle, si usted puede y si es poderoso, venga contra mí. Si usted es tan grande, venga y nos encontramos de frente, que yo también tengo fuerza y vigor y entusiasmo de enfrentarme a usted. Y eso es lo que dice el texto. El hombre contiende contra aquel que es más poderoso que él. La pregunta es, ¿va a poder prevalecer el hombre? Posiblemente, aparentemente prevalece por un tiempo, pero al final de cuentas nunca prevalecerá, porque siempre va a ser derrotado, va a ser destruido y si no se arrepiente será juzgado por la eternidad. Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y hay muchos textos en la Biblia donde nos dice la Biblia que el hombre altivo o el hombre soberbio siempre será humillado. Y la altivez, la Biblia habla de altivez de ojos y altivez de lengua. Es decir, una manera como el hombre muestra su altivez es con palabras. Una forma como muestra su arrogancia es con argumentos. Si yo no me dejo, yo le digo lo que siento, yo no me quedo callado, yo lo enfrento, venga y que aquí estoy, lo atiendo. Pero siempre que el hombre hace eso con altivez y con arrogancia, usando palabras, lo que está haciendo es aguardando o acumulando el juicio de Dios. Isaías 13:11 dice así, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Dios está diciendo en este texto y en muchos otros textos que no va a poder haber o existir un soberbio que lo pueda enfrentar a largo plazo. Es decir, hay soberbios, claro que sí. Hay altivos, claro que sí. Pero ningún altivo ni ningún soberbio al final del día podrá salirse con la suya, porque será derrotado, será abatido y será bajado, como dice en muchos lugares. Isaías capítulo 5, versículo 15 dice, y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos.
Miren lo interesante, ¿cómo se muestra la altivez de labios? Con palabras soeces, con palabras vulgares, con palabras duras, con palabras sarcásticas e hirientes. Así muestra el altivo y el contendor que es altivo de labios. Pero ¿cómo muestra el altivo mediante los ojos? ¿Cómo la altivez de los ojos se muestra? Pues como decimos aquí popularmente, mirando por encima del hombro, ¿sí? Mirando como de una manera a lo alto y como diciendo, no me interesa lo que pasa, y levantando la mirada diciendo, pues que pase lo que pase, yo no me dejo. ¿Sí? La altivez de los ojos se muestra levantando la mirada a lo alto y desafiando. Levantando la mirada diciendo, bueno, si usted existe, pues venga a ver y me ayuda. Si usted realmente es poderoso, ¿por qué no me ayuda y por qué no me saca de esta necesidad? Si usted es Dios, ¿por qué no me auxilia? Y casi siempre que el hombre hace eso, levanta la mirada a lo alto, como retando a Dios en el firmamento y diciéndole, bueno, si usted está allá y si es tan grande, venga. Altivez de los ojos, altivez de los labios, para con la cual el hombre contiende contra Dios. Respecto de esto ya se ha dicho, ya se sabe. Desde Génesis sabemos que el hombre creado por Dios, se rebeló y que ahora ese hombre creado en la imagen y semejanza de Dios es un rebelde contendor y ese es el nombre de todo lo que el hombre sufre. El hombre sufre y la razón del sufrimiento tiene un nombre y ese nombre se llama rebeldía. El hombre que contiende contra su creador esperando que Dios lo humille y no queriendo arrepentirse. Y otra de las razones con las cuales sabemos si un hombre tiene a Dios como su rival o como su aliado es que pelea y no obedece. Entonces, primero, contiende y no confía. Segundo, habla y no escucha. Y tercero, pelea y no obedece. Y lo podemos ver claramente en la vida de Jacob. Jacob es un hombre representante del hombre que quiere vencer a Dios. Aunque Jacob era hijo de un patriarca. Jacob era un hombre que tenía la herencia del pacto y tenía todas las promesas a su favor. Sin embargo, dice la Biblia que Jacob contendió contra Dios. Génesis capítulo 32 nos muestra ese episodio, que es un episodio central en la historia de Jacob, que enfrentó a Dios. Pero miren lo que dice Génesis 25-26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Jacob salió trabado, el episodio que habíamos mencionado, como no queriendo dejar a su hermano. Es muy llamativo porque ese es un caso único en la historia de la humanidad, que en el caso de dos gemelos, del parto de unos gemelos o de unos mellizos, de un parto duple, el hermano quiera competir con su hermano por salir. Eso no se había visto, eso solo lo cuenta la historia bíblica en el caso de Jacob y Esaú, que debiendo salir Esaú naturalmente primero, Jacob no lo quería dejar, y como vio que le ganó la competencia en la salida, entonces lo agarró de la pierna, del piecito, para no dejarlo salir. Es interesante porque dice que ahí le pusieron por nombre Jacob, y Jacob tiene un sentido como de engañador, competidor, suplantador, o aquel que en el argot popular diría, no me dejo de nadie, ¿sí? No me voy a dejar, voy a contender toda la vida. Génesis 27:36 dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. Es decir, el nombre le va muy bien con su forma de ser. Eso fue lo que dijo Esaú. Por eso se llama Jacob, porque ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? El mismo hermano Esaú halló la razón a los padres de haberle puesto por nombre a su hermano Jacob. Es evidentemente un gran competidor, es evidentemente un gran contendor, es evidentemente alguien con el cual uno no se puede enfrentar porque siempre que se enfrenta pierde. Es decir, Jacob es un gran contendor, que pelea todo el tiempo, que quiere tener la razón, que quiere salirse con la suya y que quiere decir, yo puedo más que los demás. Amados hermanos, de eso nos está hablando el rey Salomón. Respecto de lo que es ya hace mucho que se sabe. ¿Desde cuándo se sabe que el hombre contiende contra Dios?
¿Salomón lo descubrió? No, no lo descubrió Salomón. Salomón lo único que hace es presentar unos argumentos filosóficos, pedagógicos, históricos y científicos de por qué el hombre pelea contra Dios y pierde. Salomón lo que hace es ratificar que el hombre pelea contra Dios, pero siempre pierde. Todos los medios, todos los argumentos, todas las armas que usa el hombre contra Dios, siempre el hombre sale derrotado. ¿Desde cuándo se sabe esto? Hace mucho se sabe, dice Salomón. Hace mucho se sabe esto. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3. Desde Génesis 3 sabemos que el hombre fue creado para la gloria de Dios, pero el hombre prefirió rebelarse contra Dios y ir en contra de su voluntad y pretender luchar o enfrentar a aquel que es más poderoso que él. ¿Cómo? Con fuerza, con altivez de su forma de ser y también con sus palabras, multiplicando sus palabras que son vanidad. Miren lo que dice la Escritura. En Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, ¿cuál es la única razón, el único medio, la única alternativa para un hombre que contiende contra Dios? ¿Cuál es su única esperanza? ¿Que encuentre contendores más débiles que él y les gane? ¿O que los demás le tengan miedo por su histórico y su historial de ser un competidor invencible? No, la única esperanza es que él se humille delante de Jesucristo, que entienda y reconozca que Jesucristo es su Señor y su Salvador y que se arrepienta de su mal camino. Esa es la única esperanza para un suplantador, para un competidor y para aquel que pelea constantemente contra Dios y contra la vida. Eso es muy importante, por eso la Biblia nos dice que no debemos ser pleitistas o conflictivos. Por eso una característica del creyente y de los ministros en la obra de Dios, de los ancianos, pastores y diáconos, es que no sean conflictivos, o que no sean peleoneros, o que no sean pleitistas, porque aquel que es pleitista o peleonero, o que arma bochinche en cada esquina, pues es alguien que está contendiendo, que no está conforme, que no está tranquilo, que no vive en la paz del Evangelio, que no disfruta del gozo del Señor, sino que quiere siempre tener la razón e imponer la razón. Y si no logra imponerla por la vía de los argumentos, entonces lo quiere imponer por la vía de la fuerza, con los golpes. ¿No se han dado cuenta que muchas personas cuando se enfrentan a pelea discuten y después cuando están acalorados dicen, bueno, entonces, pues venga y nos damos? ¿Sí? Si es que usted es tan valiente, si es que es tan varón, si es que es tan fuerte, entonces venga y nos damos. ¿Qué pasó? ¿Se agotaron los argumentos? No logramos vencer con los argumentos, vimos que el otro nos prevaleció, entonces vamos a usar el segundo argumento que es la fuerza, ¿sí? Que son los golpes. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 3:30, para que tengamos en cuenta que esos son mandatos para usted y para mí, que en lugar de contender contra Dios y contra la vida y contra los demás, debemos humillarnos y ser nobles y sensibles. Dice así Proverbios 3:30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Es decir, no andes desafiando a la gente a pelea, no andes buscando bochinche, no andes desafiando a los demás a golpes, no andes insultando, maltratando y desafiando a otros con sarcasmo y con ironía. No lo hagas. Eso es necio. No contiendas contra Dios. Y en Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve, es decir, incita, busca, o como decimos en castizo, arma peleas. ¿Sí? Es busca pelea, busca pleito, busca bonches, porque no está cómodo estando tranquilo, sino que quiere airarse rápidamente y piensa que en su mejor forma de reaccionar cuando está airado es irse a los golpes con alguien. Por eso hay muchas personas con cicatrices, con heridas. Algunos incluso tienen que llevarlos a los hospitales para que les hagan vendajes, porque andan con golpes, pleiteando y desafiando a otros. No podemos ser así, amados hermanos. Y en Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda, arma contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos.
¿Qué es lo que nos está diciendo estos textos de Proverbios? El hombre es fácil, es rápido para calentarse y armar problemas. Pero ¿eso desde cuándo es? Eso no es nuevo. Eso no es de ahora. Eso es antiquísimo. ¿Desde cuándo lo sabemos y lo vemos? Desde Génesis 3, que el hombre contendió contra Dios, con argumentos. Lo vemos desde que Jacob se levantó contra su hermano, contra sus padres y se levantó contra Dios. Ahora, ¿qué consecuencias o qué resultados tuvo Jacob? ¿Recuerdan? Hubo consecuencias. Y ahora miren lo que dice Proverbios 1:14. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. ¿Sí? Da a entender que es como cuando usted tiene un tubo con un tapón, ¿cierto? Y le quita el tapón a ese tubo, ¿qué va a pasar? El agua se escapa y se va con fuerza y no hay manera de retenerla. Dice, así es el hombre pleitista, así es el hombre airado. En el momento en que se enfurece y reacciona y desafía, pues ya se fue a los golpes y no hay cómo detenerlo. No hay manera de decirle, mire, por favor, no lo haga. Ya que toca esperar que pelee y luego que lo lleven al médico y le hagan su cura y que luego llegue a su casa a decir por qué llegó con el ojo colombino, con la frente hinchada, con los pómulos hinchados. ¿Por qué? Porque levanta contiendas, porque contiende. Y cuando una persona contiende contra otro, también contiende contra Dios. Es mejor un bocado sencillo, en paz, y no un banquete donde hay peleas, donde hay pleitos, donde hay gritos. Proverbios 18, 6 y 19 dice así: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Describe con lujo de detalles y con metáforas cómo es el hombre necio y cómo es la persona ofendida. Cuando hay ofensa de por medio y no se restaura, no hay perdón, no hay un debido proceso de restauración, obviamente estamos prestos para los golpes, las contiendas y los desafíos. Pero eso no está bien. Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Es decir, el necio, el falto de cordura, está yéndose a los golpes con el otro. Está yéndose de palabras con el otro, está desafiando con palabras y argumentos al otro. ¿Por qué falta de cordura? ¿El sabio qué hace? Calla. El sabio apacigua. El sabio agacha la cabeza y dice, mejor, está tan enfurecido esa persona, yo mejor no le reacciono. Está tan brava esa persona, yo mejor no lo confronto. Si está tan molesto, mejor no le digo nada. Eso es sabiduría. El necio ¿qué dice? Ah, no, pues está más bravo, pero pues que me escuche. ¿Sí? Y lo desafía. Y en Proverbios 22:10 dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, cesará el pleito y la afrenta. El texto que estamos mirando hoy dice, respecto de lo que es, ya hay mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre. Es decir, ¿cuál es la situación que vive el hombre? Que no prospera, que tiene consecuencias terribles, que la riqueza que acumula se le va de las manos, que trabaja y piensa disfrutar y resulta que se envejece, que todo lo que busca para satisfacerse no le da satisfacción y el hombre está muy preocupado. ¿Cómo hago para detener mi envejecimiento? ¿Cómo hago para poder acumular más dinero? ¿Cómo hago para no sufrir opresión y para no tener pérdida con mi dinero? ¿Qué hago para no perder? ¿Cómo hago para acumularlo y retenerlo y disfrutarlo? ¿Cómo hago? Y el rey Salomón nos dice, no puede, porque hay muchos limitantes para el hombre. Primero, se enferma y se le va el dinero en gastos. Segundo, se envejece y se muere y no puede disfrutar su riqueza. Tercero, hay otros que lo oprimen y pueden quitar la riqueza que ha acumulado. Cuarto, todas las cosas que busca para su placer no le satisfacen. Ese es el problema del hombre. Pero realmente no es el problema, esa es la circunstancia, es el resultado. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el hombre se peleó contra Dios. Y como se peleó contra Dios, nada le satisface, nada le sale bien, va de mal en peor y se va a tener que enfrentar a la muerte. Pero mire que el rey Salomón termina con una pregunta. ¿Qué más tiene el hombre? Entonces ya hemos dicho muchas cosas que el hombre tiene. El hombre tiene a Dios como su rival. No porque Dios sea su rival, sino porque el hombre se enemistó contra Dios y no se arrepintió. ¿Qué más tiene el hombre? Pues el hombre tiene las consecuencias naturales de su desobediencia.
envejecimiento, falta de satisfacción, falta de felicidad, falta de poder tener contentamiento y gratitud, y no tiene paz en su corazón, se pelea con todo el mundo. ¿Y qué más tiene el hombre? Nos dice el rey Salomón, pues lo que el hombre tiene es que morir y enfrentarse al juicio divino, y eso lo vamos a ver en los siguientes enseñanzas. Entonces, amados hermanos, si hay asesinato en la tierra, eso tiene que ver con Dios. Si hay aborto en el mundo, eso tiene que ver con Dios. Si hay peleas en el mundo, eso tiene que ver con Dios. ¿Por qué tiene que ver con Dios? ¿Porque Dios permite eso? No, porque el hombre se rebeló contra Dios, y al rebelarse contra Dios, al resistir a Dios y su voluntad, pues vienen todas las consecuencias desencadenantes que nosotros conocemos como ambición, engaño, lujuria, muerte, aborto, asesinato, maldad, engaño y todos los demás. El adulterio tiene que ver con Dios, claro, con que el hombre se rebeló contra Dios, sacó a Dios de su vida, pretendió llevarse a Dios, vivir sin Dios y hacer su vida sin Él, y hay unas consecuencias terribles. ¿Recuerdan cuál es el final del episodio de Génesis 32 de Jacob? Como al amanecer, el hombre, este varón no podía derrotar a Jacob. Jacob le pregunta por su nombre, él le dice no me preguntes por su nombre, y lo bendijo. ¿Recuerdan? Le dio una bendición de pacto de que iba a ser pues muy prosperado y que su hermano no le iba a causar daño. Pero ¿recuerdan cuál fue la consecuencia corporal para Jacob? Dice la Biblia que sufrió una lesión en su cadera, que fue como que tuvo un esguince de cadera, o algo así como lo que hoy llaman la ciática, es decir, tuvo un dolor terrible, fue descoyuntada la cadera, y de ahí en adelante Jacob caminó todos los años que vivió, como dijéramos popularmente, cojo o renco, ¿sí? O en algunos lugares dicen derrengado, es decir, descoyuntado. No podía dar un paso firme, no podía caminar recto, sino que cada paso que Jacob daba tenía que recordar en su propio cuerpo que él había luchado contra Dios, que él había contendido contra Dios, que él había sido un hombre rebelde y que se había opuesto muchas veces a Dios, y esa es la evidencia, esa es la consecuencia. Cada vez que Jacob daba un paso, ¿qué tenía que recordar? Con dolor. Las consecuencias de que él había contendido contra Dios, que él se había enfrentado contra Dios y que Dios lo había derrotado. Gracias a Dios, Dios derrotó a Jacob, porque esa es una gran esperanza. Jacob hace parte del pueblo de Dios, es un patriarca fabuloso en la historia de la redención, y aunque tuvo su consecuencia física, pues no perdió la salvación, no perdió el privilegio de estar con el Señor, porque Dios lo había escogido y porque Jacob tuvo el privilegio de poder seguir viviendo para Dios. Pero la pregunta es, ¿pudo Jacob haber evitado esa consecuencia? Sí, Jacob pudo haber evitado si antes a tiempo se hubiera doblegado, si su altivez y su orgullo y su rabia lo hubiera doblegado ante Dios en arrepentimiento, pero no lo hizo. Gracias a Dios, porque Dios tuvo misericordia de Jacob igual como de nosotros. Pero de muchos otros que Dios no tenga misericordia, ¿qué va a pasar? Pelearán toda su vida contra Dios, y ¿qué van a tener que enfrentar en la eternidad? La condenación eterna. Nosotros, aunque peleamos contra Dios, Dios nos ha perdonado, nos ha tenido las consecuencias, las evidencias, pero nos ha dado esperanza. Y terminamos leyendo Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero hay caminos que no le agradan a Dios, y es donde vienen las consecuencias. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es Dios tu rival? Es decir, ¿estás tú peleando con Dios? ¿Estás contendiendo con Él, que es más poderoso? ¿O es Dios tu aliado? Tú has entendido que Él es tu Señor, tu Creador, tu Defensor, tu Protector, y vas a Él siempre que tienes una necesidad, sometiéndose a su voluntad. Si eres de los que tienes a Dios como rival, tienes que arrepentirte. No esperes que Dios te descoyunte. No espere que Dios te lastime para hacerte entender que tú estás obrando contra Dios. No entres en contienda con Dios porque pierdes. Arrepiéntete y pide a Dios que Dios sea tu aliado, es decir, tu compañero de viaje, tu protector en todo momento y tu consolador en todas circunstancias. Si es así, hay esperanza. O si no, ¿qué más tiene el hombre?, pregunta Salomón. Y la respuesta aquí es: lo que tiene el hombre, lo que viene a continuación,
para los que no se arrepienten, para los que contienden todo el tiempo contra su Creador, es juicio y condenación. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana, por tu palabra que es viva y eficaz, por recordarnos a través de este texto bíblico que somos conflictivos y que peleamos y que nos enfrentamos a ti todo el tiempo. Y rogamos que tenga misericordia de nosotros, que nos perdones, que doblegues nuestro corazón ante ti, que nos hagas dóciles, que nos bajes de nuestra altivez, que doblegues y abates nuestro orgullo y nuestra soberbia y que nos permitas entender tus planes y someternos a ellos con alegría. Ayúdanos a estar contentos con tus decisiones y sumisos a tu voluntad. Ayúdanos a estar doblegados ante ti y que podamos hacer tu voluntad siempre. Te lo pedimos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.